Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Nuestro invitado del día de hoy en esta mesa de diálogo está con nosotros el magíster Pedro Moreira Peña, panelista y analista político, y con él vamos a abordar uno de los casos en nuestro país que se ha denominado el juicio del siglo, caso Soborno, y abordarlo desde la perspectiva de todo el proceso. Ya tenemos hoy, o no sé, en estos días hay un pronunciamiento de la Corte respecto a la primera sentencia de primer orden que se debe dar en el caso Soborno. Pero un poco analizar en perspectiva cuál es el proceso que sigue después de esto, hasta dónde llega y en qué tiempo calcular que haya ya una sentencia en firme. Buenos días. Sociólogo Poveda, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, buenos días. Mire, se supone que en esta semana va a dictar los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que hacen de jueces de tribunal, la sentencia en el caso de Sobornos. Sentencia que puede ser ratificatoria del estado de inocencia para unos o para todos, o puede ser condenatoria para unos o para todos. Claro. Luego de eso tendrá 3 días la defensa de cada uno de los procesados y la Fiscalía, con la acusación particular, que es la Procuraduría General del Estado, para presentar el recurso de apelación o los recursos horizontales que tengan a bien, como por ejemplo la ampliación de la sentencia. Entonces, luego de esto de acá, pues vendrá otra batalla legal que será la apelación, donde en tiempos regulares debería pasar por lo menos 2 o 3 meses hasta que se convoca audiencia. En los tiempos políticos con los que se maneja este proceso, seguramente en menos de un mes tendremos ya otra instalación de audiencia. Si usted pide una ampliación de la sentencia, ¿se calcula que qué tiempo puede llevarse según los tiempos judiciales? Bueno, depende de cuán larga sea la sentencia y qué se pide que se aclare. Que básicamente es una estrategia jurídica para alargar los tiempos. Claro. La sala puede de plano decir que no hay nada que aclarar o no hay nada que ampliar en el contexto de la petición que se presente y acortar los términos. Pero mire, yo creo que a más tardar en un mes estaremos instalados nuevamente en audiencia y habrá que ver cuánto tiempo se demoran, porque ahí no hay que practicar prueba por prueba como una audiencia de juicio, sino simplemente hacer la argumentación del caso y tener una sentencia. Sí. Abogado Moreira, ¿cómo se explica la figura que aplicó la Fiscalía para acusar a Correa en el caso Soborno, la denominada autoría o autor mediato? ¿Qué es eso de autor mediato? Buenos días, compañero. Mire, la Fiscalía tomó una teoría del profesor muniqués, el profesor de Múnich, Klaus Roxin. Una teoría que no es tan nueva como la presentan. Es una teoría que tiene más de 30 años. La han aplicado ya en otros casos. Ese es el hombre de atrás. El hombre de atrás. Pero el problema es que el hombre de atrás se lo entiende políticamente cuando conviene entenderlo políticamente y se lo entiende de otra forma cuando es de otra forma. A ver. Rasputín sería un hombre de atrás, ¿no? En esa época. ¿No? Sí, pero porque tuvo una influencia muy... A ver, Rasputín no era el jefe del gobierno ruso o del claro, imperio no era el ruso. jefe. Tenía mucha influencia. La persona de atrás, frente a la zarina, en la teoría del maestro Roxin, es aquella persona que maneja una estructura de poder dentro de una situación para Estado, por decirlo así, una situación alterna al Estado, ¿no? Que se crea una estructura paralela, que maneja esta situación paralela. Por ejemplo, en el caso de Fujimori, que es como lo quiso asimilar la fiscal, en el caso de Fujimori, él manejaba junto a Montesinos y junto a otra gente estructuras gubernamentales paralelas que luego se descubrieron. En el caso de Correa, no se ha podido demostrar que existen estas estructuras paralelas. Porque, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, podemos especular que era nombrado por Correa. Pollitt era designado por Correa, o Correa le decía a los asambleístas, ¿sabes qué? Pollitt es el hombre. Sin embargo, aquello no se ha logrado demostrar. Aquello no se ha establecido de que Correa haya manejado a la asamblea porque es un poder independiente. Se especula que políticamente eran los alzamanos, que políticamente tenían esa afinidad ideológica y por ende los proyectos gubernamentales o los que bajaban del Ejecutivo caminaban más rápido. Sin embargo, ese hecho no se ha demostrado. ¿Pero qué nos da a entender entonces? Que todos actuaban diferente
y el presidente nunca sabía que sus ministros No estaban haciendo necesariamente contratos, que no recibiendo sabían. sobornos. Un hombre que todo lo sabía, que todos los sábados decía que él sabía todo, que se declaró presidente de todos, hasta de la función judicial, y no sabía lo que pasaba en el caso pudo haberse soborno, declarado abogado. de todo. A ver, compañero, usted me pregunta y yo le respondo. Claro, sí. Ya, entonces, él se pudo haber declarado de lo que sea. El tema aquí es probarlo, porque si vamos en base a las suspicacias y a las presunciones a juzgar a las personas, más de uno estarían presos injustamente. Entonces, podemos entender que políticamente Correa desde las sabatinas daba directrices. Podemos entender que políticamente, al tener la mayoría legislativa casi en todos los periodos, y no en todos los periodos, él decidía qué hacer con el país. Pero eso no se ha demostrado. Y en un juicio penal tiene que demostrarse que él era el líder de la banda, que más allá que era el líder de la banda, que él era quien manejaba el Estado y disponía qué hacer o no qué hacer con el Estado. Yo le digo una cosa, por ejemplo, a mí me parece muy irregular que Pamela Martínez haya sacado 100 sobre 100 en el examen para juez a la Corte Constitucional. Pero que a mí me parezca insólito, que me parezca irregular, si yo no tengo la prueba para demostrar que ella no lo hizo, quizá que ella no sacó merecidamente el 100 sobre 100, pues no la puedo acusar, aunque me parezca extraño. O sea, si hay crimen perfecto, abogado, si para usted no hay mérito para comprobar que Correa era el actor intelectual y conocedor de toda esta estructura paralela que se forma alrededor de un gobierno, para delinquir, para utilizar dinero que era de la inversión pública, de contratistas y toda la cosa. ¿Cómo la Fiscalía en su investigación llega a esta etapa donde ya hay que sentenciar? Los hallazgos, las evidencias, supongo que te conducen a un nivel determinado del juicio para que los jueces se pronuncien. Y los jueces han aceptado muchas de estas evidencias que ha presentado la Fiscalía. Pero mira, haciendo una revisión rápida del proceso. El proceso se inicia con un tuit de Fernando Villavicencio, con una información subida por, me parece que se llama Mil Hojas, el post de este señor. Y allí se inicia todo el proceso. El proceso originalmente se llama Arroz Verde. Sí, y abarca los periodos del 2012 al 2016. Luego la Fiscalía entiende que, que desde el 2012 no tenían por qué investigarse y sacan de la investigación todo lo que pudo haber conocido el actual presidente de la República y se circunscribe a un periodo más corto de tiempo donde ya él no era vicepresidente de la República y toma la posta en esa segunda magistratura Jorge Glass Espinel. Entonces, ¿cómo comienza esto? Con el cuaderno de Pamela Martínez. Ciertamente muchos penalistas que consideran que Rafael Correa ha sido demostrada su culpabilidad establecen que el SP que pone Pamela Martínez se justifica que corresponde al señor presidente cuando Rafael Correa acepta que él recibió los $6,000 que era de un préstamo de un fondo de solidaridad, dice él. Pero la veracidad de los dichos de Martínez se caen al piso cuando la misma Martínez en su testimonio establece que ella cogió el cuaderno y lo escribió en media hora. Y los testimonios de los acusados, empresarios, dicen, sí, a mí me pidieron plata y tuve que dar para que me paguen. Sí, está bien, pero los testimonios de los acusados dicen que Correa nunca los llamó. Entonces, no podemos dar por ciertas unas cosas y no dar por ciertas otras cosas. Pero se delinque con factura como para decir, oiga, o me llamó, o me firmó esto, o sea. No se trata que se delinga con factura, no se delinga con factura. Evidentemente, alguien que coge un soborno no va a darle una factura ni un recibo de pago. Por eso son las estructuras que usted habla, paralelas, del hombre pero de atrás. Tiene que demostrarse que hay la autorización. Tiene que demostrarse que hay la disponibilidad del tema. Tiene que demostrarse que hay el beneficio del asunto. Puede ser que no haya la factura en la cual Correa diga, yo recibí, se me ocurre, $10 millones de quien sea. Pero sí se puede hacer el seguimiento de que si se adjudicó el contrato, no se adjudicó el contrato en favor de esa persona, bajo esas características, y quien firmó la adjudicación fue Rafael Correa. A propósito de ese tema. Eso sí se puede hacer, y no se lo ha hecho. ¿Cómo se explica entonces el tema del Universo? Que los accionistas fueron vinculados por un hecho que cometió... Esa autoría coadyuvante. Exacto. Autoría coadyuvante, esa fue la figura. Lo que pasó con Emilio Palacio y los accionistas del Universo. Eso fue autoría coadyuvante, es una figura similar. Es una autoría similar, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
Ya, a ver, la autoridad coadyuvante estaba en el Código Penal anterior, y bajo esa figura jurídica fue sentenciada. Entonces, mezclar códigos no es lo propio, porque no es lo mismo juzgar con el Código Penal que no es lo mismo que es el COI. Entonces, ¿cuál fue el criterio que tomó los jueces de ese entonces, que fueron muy cuestionados? De que los responsables del Universo tenían el control de decirle al editorialista qué publicar y qué no publicar, no como una censura previa. Y el presidente Correa no tenía la misma situación de decirle a un ministro contrato o no contrate determinada obra. Pero si usted quiere que yo le hable mal de Correa, entonces dígamelo y yo lo mando de Correa. Estamos haciendo estamos haciendo un análisis. Déjeme desarrollar el criterio y yo le respondo lo que usted quiera. Sí. Entonces, en el tema de acá, el criterio de los jueces, y es una teoría que se venía arrastrando desde España, en la cual se establecía que una persona como el editor de un periódico, los accionistas de un periódico, o en este caso los accionistas de esta radio, si encuentran que en información noticiosa se está violando la ley o se está propagando un delito, tienen la obligación de impedirlo. Algo parecido a la acción por omisión, que era la figura de la autoridad coadyuvante. Entonces, si yo soy accionista de Atalaya y en un programa cualquiera se está haciendo apología de un delito o se está incitando un delito y yo no lo impido, soy responsable por eso. La autoridad mediata es una estructura dogmática mucho más atrás que la autoridad coadyuvante. No atrás en el tiempo, sino atrás en la participación. Para que exista una autoridad mediata debe existir un empoderamiento de la situación criminal, de que la persona que está desde atrás sea quien controle y maneje lo de acá. En el caso de la autoridad coadyuvante, no es que los Pérez le dijeron a Palacios, o al menos eso no se demostró, anda y escribe en contra de Correa, sino que no lo evitaron. Hablemos de la autoría mediata. No resulta contundente, por ejemplo, saber que en el gobierno del presidente Rafael Correa están juzgados y detenidos por estas causas vicepresidente, presidente, ministros sentenciados. O sea, no es una cosa clara respecto a cómo se manejó desde el más alto nivel de la estructura del poder todos estos vínculos para generar este tipo de corrupción. Ya, pero yo le digo una cosa. No, yo le pregunto. Pero déjeme responderle. A ver, Alexei Mosquera es el único ministro que está preso. Y Alexei Mosquera no se lo nombran en estos cuernos. ¿Pero cuántos están huidos? Está el vicepresidente. El vicepresidente está preso. Ya, okay. El presidente mismo está con boleta. Bueno, pero no por este caso. El presidente está con boleta por el tema de Balda, que fue inventado. ¿Cómo inventado? Hasta ahora no se ha demostrado. Pablo Romero está preso y aún no dice nada. Esperaban traer los Pablo Romero y sacarlo. Pero aterrizando la idea, compañero. Mira, en el caso de sobornos, está procesada Duarte, está procesado Alvarado, está procesado Mera, está procesado Correa, Glass, de los funcionarios de gobierno, Pamela Martínez, la señora Terán. Los otros, los empresarios, ellos sabrán. Pero ¿cuál es el asunto? ¿En qué se basa la acusación? La Fiscalía hizo 2 juicios en uno. Con una figura procesal metió a todos y por el fuero de corte de Alexis Mera y María Ángeles Duarte, que fue como comenzó el proceso, arrastró a fuero de corte nacional a Laura Terán y a Pamela Martínez, quienes no gozaban de fuero de corte. Entonces, se les ha aceptado una cooperación eficaz cuando aún los datos develados por aquella, sobre todo por Martínez, no se demuestran que sean ciertos. Y cuando el momento procesal para que esa cooperación eficaz haya sido ya aceptada por la Fiscalía o haya sido descartada por la Fiscalía, ya pasó. ¿Cómo lo va a llevar usted a juicio sin saber si va a beneficiarse por la cooperación eficaz o no? ¿Cómo puede ser posible que en un argumento fatuo que lo escogió Vaca Mancheno y luego lo terminó de solidificar la doctora Salazar, digan que por el nombre in idem no se lo juzga a Conceizado Santos ni a nadie de Odebrecht? Correcto. Cuando ellos no fueron juzgados en Brasil por este tipo de sobornos, fueron juzgados por otras cosas. Entonces es importante que Conceizado Santos o quien haya sido el responsable de Odebrecht venga y diga aquí en este proceso lo que tiene que decir y no simplemente... Ya ha dicho algunas cosas, ¿no? Pero ha dicho lo que ha querido decir, pero cuando se lo ha interrogado se ha cogido el silencio. Otro ejemplo, el abajato en Brasil. Lula da Silva fue detenido, fue sentenciado por una estructura similar a la que hoy se investiga aquí en el país.
involucradas empresas también brasileras, en donde el poder, él como presidente, era el que manejaba el lobby para entregarle a X o a determinada empresa los contratos a nivel de la inversión pública. Y de eso recibieron favores, recibieron sobornos, recibieron edificios, recibieron departamentos, recibieron todo. Por eso está sentenciado. ¿No es una cosa similar lo que se investiga aquí? Mire, el problema es que lastimosamente en estos casos una mentira repetida 1000 veces hace verdad. No, me refiero Lula al da juicio, él Silva, fue condenado. sí, él fue, pero ¿por qué fue condenado? Porque le entregaron un departamento que no lo puede justificar, que se lo había entregado de Brecht. A ver, este tema Es de Lula da clarísimo. ¿Y Silva, por qué fue? Por ese tipo de beneficios para la inversión pública. Si usted no lo sabe, el juicio de Lula da Silva aún se encuentra en etapas Sí, puede impugnatorias. tener todas las... Pero entonces, si hasta que no se agoten las etapas impugnatorias, El derecho de inocencia está sigue vigente. siendo inocente. Y no se ha demostrado que en el caso de Lavajato él haya sido responsable. Ujú. Incluso Michel Tamer, que fue el vicepresidente que le hizo el impeachment a Dilma, también está procesado. Le revocó después, sí. Y tampoco está en firme Correcto. aquello. Ujú. Entonces, se ha demostrado que, en efecto, ha existido una estructura criminal, como lo dijo en algún momento Carlos Parma, Odebrecht logró lo que Bolívar no pudo, Ujú. unir a América Latina a través de la corrupción. Bolívar lo hacía con otros fines. Pero de que sepamos o intuyamos que existe corrupción, Ujú. de que han habido sobreprecios y han habido contratos malhadados, a que digamos tal persona es culpable hasta que no haya una sentencia, pues no lo podemos hacer. La Al menos fiscal- yo como abogado no me puedo Correcto. permitir eso. La fiscal ha dicho que efectivamente hay una estructura criminal organizada. Mire, Lo regresando, dijo al no tema, ahora, lo dijo antes. regresando al tema de la fiscal que usted me hace mención de la doctora Salazar. A ver, yo le pongo a usted un ejemplo. Dicen que Jorge Glass Espinel se ha robado, pero que casi le pone garruchas al Estado para llevarse. Ujú. ¿Y por qué está procesado y sentenciado? Por asociación ilícita. Cuando lo entrevistó Carlos Vera en su programa a Diana Salazar, ¿qué dijo? Teníamos que buscar cómo dejarlo preso. Y inventamos lo que sea para ponerlo preso. No debe, Entonces, no debe haber dicho inventamos. busque los videos. Una jueza, una fiscal no, puede va a decir decir inventamos, inventamos, pues. Busque el video y usted lo No, verá. pero bueno, lo voy a revisar, pero me parece que no es así. Entonces, Craso ¿cuál es el error. detalle? Si Pepito, Juanito, Perenceo son responsables de algo, que los procesen por la causa que son responsables, y si deben sentenciarlos, que los sentencien. Ok, usted habla de sentencia cuando los ciudadanos miran a una justicia que administra justicia. ¿Qué peso, juegos de intereses hay respecto a la sentencia? ¿Cómo la ve? Si lo ve en puro jurídicamente o lo ve con otros componentes que pueden estar influenciando, determinando una sentencia para quienes han sido acusados. Bueno, la administración de justicia o la actuación de un juez pura o en estricto derecho no es más que el decantarse por una de las dos posturas. Ya. Porque hay una postura que dice que es culpable y una postura otra que dice que es inocente. Ujú. Entonces el juez lo que tiene que hacer en base a la carga argumentativa y probatoria, lo haya podido convencer o no, irse para un lado o irse para el otro. Ujú. Entonces, en estricto derecho, yo no le puedo decir qué deberían hacer los jueces porque yo no estaba en la sala de audiencias, yo no conozco las pruebas que ha anunciado la Fiscalía, yo no conozco las pruebas de la defensa, yo simplemente opino desde lo académico. Pero ¿conoce usted como académico y como profesional la metedura de mano de la justicia por el poder? Bueno, la Y no me diga metedura- que es un invento. Pero ¿qué tiene que ver la En metedura de todo mano lo- con la justicia No, con el no. caso de soborno? No. Hablo de la legitimidad de la administración de la justicia. Todos los gobiernos, en su gran mayoría, no todos, posiblemente hay excepciones, le han metido la mano a la justicia por sus juegos de intereses, de grupos de poder, de coyunturas políticas, de estructura. Lo cual es reprochable. Condenable, ¿Por ¿no? qué punto de vista? El gobierno del expresidente Rafael Correa se declaró que le metería la mano a la justicia y le metió la mano a la justicia. Sí, Él lo dijo probablemente. públicamente. Incluso hubo una consulta popular que así lo avaló. Claro. Y es notorio que, por ejemplo, Gustavo Yal, que era hombre de confianza de él, manejó el Consejo de la Judicatura. Clarísimo. Pero le repito, ¿qué tiene que ver eso con el caso Soborno? Quiero ver que lo que le quiero preguntar como profesional es si usted percibe que hoy puede haber o hay una justicia que vaya en la línea de recobrar la confianza y la legitimidad frente a los ciudadanos, frente a la sociedad, que está bastante desmejorada en estos últimos tiempos. Mire, yo creo que la justicia se equivocó tanto en el gobierno de Correa como se está equivocando ahora. Que siempre le toque a la misma jueza todos los casos en contra de Rafael Correa, pues llama la atención. Confío en el doctor Saquicela y en los otros dos jueces que integran el tribunal que actúen en derecho. El doctor Saquicela no lo conozco personalmente, pero lo conozco académicamente y sé
la calidad de académico que es. Entonces, respecto a Saquicela, por lo que lo conozco, estoy tranquilo que él va a hacer lo que en derecho tengan que hacer. Por los otros dos jueces no los puedo decir nada ni bueno ni malo de ellos. Espero que administren justicia y hagan lo que tienen que hacer. Si tienen que declararlos culpables porque las pruebas así lo indican, pues que los declaren culpables. El país necesita saber si Correa fue o no fue culpable. Usted si consigna, no lo es, pues ratifiquen usted esta consigna inocencia. la teoría de Correa y otros involucrados que esto es una persecución política y lo que les requiere, se quiere es anularle su participación en las próximas elecciones. Mire, no lo puedo sentenciar categóricamente. No, le pregunto su Solamente me remito a los hechos. En el caso Balda, la señora jueza dispuso que Correa compareja cada 15 días, cuando es público y notorio que vive en Bélgica, cuando perfectamente podía acercarse a un cuerpo consular y comparecer. En el caso de acá, la Fiscalía prescinde de elementos probatorios, casi 100 elementos probatorios, para cortar los tiempos de alocución. La Procuraduría General del Estado pide una reparación integral no llamativa, la Fiscalía pide no sé cuántos miles de millones de reparación integral en un delito que no resiste tal. Porque en el caso de sobornos, en el evento no consentido que haya ocurrido la conducta criminal, el caso de sobornos no perjudica al Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque la obra se la hizo. Lo que no se, y tampoco se ha determinado que se la haya hecho con sobreprecios. Lo que hay en el soborno. Lo que declaró el señor Verduga. El señor Verduga lo que declaró fue que le pedían plata para adjudicar el contrato. ¿Y eso qué es? Pero eso no es sobreprecio en la obra. Pero yo no estoy. Pero están los informes de la Contraloría que hay sobreprecio. Si usted me los pide informes plata, de la Contraloría hay. Si usted me pide plata para que yo le dé el contrato, yo le doy el contrato a cambio de lo que sea. Y eso no es irregular. Eso es irregular. Yo no he dicho que no sea irregular. Lo que he dicho es que no es sobreprecio. No se ha determinado en este proceso que existe el sobreprecio. Si los informes de la Contraloría que dicen que hay sobreprecio. Pero no se ha demostrado que sea tal. El informe de la Contraloría, ¿tiene usted el informe de la Contraloría? Es público. No es público, está en el proceso. No, está en la página. En el caso de sobornos no está el informe de Contraloría. ¿Cómo no va a estar? Si eso sirvió de base y fue derivado a la Fiscalía. Y la Fiscalía inicia con eso el informe de la Contraloría. Usted me habla de una situación que ni usted ni a mí me consta, porque ni usted ni yo hemos estado en el proceso. Está ahí, y ha revisado el informe. Para poderle decir. Entre a la página Contraloría, que está derivada a la Fiscalía. Pero la Fiscalía tomó de base. Ya sacabas en el informe. Entonces yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo es que en el caso concreto, el caso de sobornos, no se ha demostrado que existe un sobreprecio. Lo que sí se demostró es que esos dineros no ingresaron para la campaña de Alianza País, que lo certificó el CNE. Acá lo que quiero decir, pero ustedes no me dejan, es de que si existe sobreprecio, existe un perjuicio para el Estado. Si existe sobornos, no existe tal perjuicio para el Estado, por lo cual la reparación integral que pide la Fiscalía es absurdo. Que no exista perjuicio para el Estado no significa que no exista una conducta criminal que debe ser sancionada con privación de libertad si es el caso, pero si se demuestra. Estamos en ciernes del proceso, porque aún así se lo declare culpable en esta etapa procesal a todos o a varios, quedan por lo menos 2 etapas procesales más, o mejor dicho, una fase procesal más que es la impugnación, y queda un recurso extraordinario de casación en el cual podría, hasta que no se determine aquello, no estar ejecutoriada la sentencia. Doctor, solo una última pregunta. La reparación integral en el proceso se lo determinarán los jueces. Esta reparación integral de la sociedad en valores, en donde el país quedó frente al mundo, en un estado realmente de desconocimiento de su estado y su estructura de derecho, la vergüenza en valores por todos estos sistemas de corrupción que hoy se están exhibiendo, ¿cómo la reivindicamos? O sea, nos ven un país corrupto, más allá de la sentencia que puedan tener o no. Ya el daño está hecho a la sociedad en su conjunto. Mire, el tema de la corrupción no es nuevo, lastimosamente viene desde hace mucho tiempo atrás. Y yo creo que la única forma de lavar la imagen del país es educando a sus ciudadanos, con mejor educación, que precisamente no es cerrando las escuelas del milenio, sino fomentando la educación pública, que haya mejores estructuras públicas, que haya mejores docentes públicos, que haya mejores universidades públicas, que se rescate la Universidad de Guayaquil, que lastimosamente la están desagrando poco a poco. Entonces, con situaciones así, en las que los ciudadanos ecuatorianos tendrán y tendremos mejores situaciones de educación, mejor preparación académica, podremos poco a poco ir lavando aquella figura de corrupción que tenemos desde 1830, correcto, en la que incluso se cree que de aquí fue que salieron las manos asesinas que mataron a Bazúcar. Y elegir, para terminar, a gobernantes
que tengan valores éticos, que tengan capacidades en el ejercicio del poder para administrar un país. Y eso es una responsabilidad de los ciudadanos. Lastimosamente que haga un llamamiento a que así sea, que debería ser así. Pero por favor, se le echa la culpa, cuando hay un mandatario ladrón, se le echa la culpa al pueblo que se equivocó. No, el pueblo no se equivoca. Son las conductas, son los comportamientos de conductas en el ejercicio del poder lo que van degenerando toda esta estructura en la sociedad. Mire, usted que es sociólogo podría hacer el estudio. ¿Por qué la gente está dada, o el pueblo, la mayoría del pueblo está dado a elegir precisamente a personas que no le garantizan que va a transformar su vida? La función del político es cambiar la vida de la gente. No para bien, pues, porque no, se cambia para mal, pues también. Por supuesto. Entonces, ¿por qué el pueblo siempre elige, o casi siempre elige, al que da más chupa, al que da más baila, al que da más camiseta? Populismo, demagogia y todo lo que usted quiera. Y eso se da en prefecturas, se da en alcaldías, en todos los en niveles parroquiales, se da en la presidencia de la República. En todos los niveles. Y lastimosamente el pueblo, sea culto o sea muy llano, muy elemental, no hacen el razonamiento, y aquí estuve el año pasado casualmente hablando de lo mismo, no hace el razonamiento de por qué un candidato gasta tanto dinero para ser la autoridad. ¿Cuál es el beneficio que va a lograr? ¿Cuál es el negocio, no? Si el sueldo no es tampoco la maravilla. Entonces, cuando el pueblo razone y entienda que un candidato que gasta lo mismo que va a ganar en 4 años, o más de lo que va a ganar en 4 años con su sueldo, es porque seguramente algo raro hay de por medio y no va a terminar de la mejor forma posible su administración. Muy bien, abogado Pedro Moreira, muchísimas gracias por sus comentarios, sus conceptos y análisis de este proceso que la ciudadanía está a la espera, ¿no?, de las resoluciones que toman los jueces. Gracias por haber estado con ustedes. Continuamos con nuestra programación habitual. Fernando Aguayo. Mensaje de Andrés Roche, gerente de la ATM, a la ciudadanía. Guayaquil vive por el ritmo de su gente. Vamos a seguir contribuyendo a que sigan los